Nacimiento en Alejandría, 40 a.C., una ceremonia real con profundas implicaciones políticas. El nacimiento de Cleopatra Selene y Alejandro Helios en el 40 a.C. no fue un simple evento familiar, sino un espectáculo político cuidadosamente orquestado por sus padres, Cleopatra VII y Marco Antonio, para reforzar su poder y proyectar su legado dinástico. El lugar, el Palacio Real de Alejandría. Los gemelos nacieron en el Palacio de los Ptolomeos, un complejo fastuoso que albergaba la Biblioteca de Alejandría, el Faros, y jardines con fuentes y estatuas. Alejandría era la ciudad más rica y culta del Mediterráneo, y el nacimiento de herederos reales se celebró con festivales públicos y ceremonias religiosas. La fecha, un momento crítico en la política romana. El año 40 a.C. fue clave en la Guerra Civil Romana. Marco Antonio y Octavio, futuro Augusto, estaban en una tensa alianza, el Segundo Triunvirato. Poco antes del nacimiento, Antonio había sido derrotado en Partía, lo que debilitó su posición. Cleopatra, astutamente, usó el nacimiento de los gemelos para reafirmar su alianza con Antonio y asegurar su apoyo militar. Los nombres, simbolismo y propaganda. Alejandro Helios. Alejandro en honor a Alejandro Magno, cuyo cuerpo estaba enterrado en Alejandría y del que Cleopatra se consideraba sucesora espiritual. Helios, Sol, representaba el poder masculino y la conexión con el dios griego del sol, pero también con el dios egipcio Ra. Juntos, evocaban la imagen de un gobernante universal, fusionando las tradiciones griega y egipcia. Cleopatra Selene. Cleopatra seguía la tradición ptolemaica, era la tercera Cleopatra en la dinastía. Selene, luna, simbolizaba la feminidad sagrada, vinculada a Isis, diosa de la magia y la realeza. El contraste Sol-Luna reflejaba el equilibrio de poderes entre hombre y mujer, un tema clave en el gobierno de Cleopatra. La ceremonia de presentación, un evento público. Cleopatra, experta en teatro político, organizó una gran ceremonia para presentar a los gemelos. Sacerdotes egipcios los bendijeron como hijos de los dioses. Se acuñaron monedas y relieves mostrando a los niños con atributos divinos. Marco Antonio, aunque ausente en Roma, reconoció públicamente su paternidad, lo que enfureció a sus enemigos políticos. Reacción en Roma, escándalo y preocupación. Los conservadores romanos vieron el nacimiento como una amenaza. Octavio lo usó como propaganda para pintar a Antonio como traidor, seducido por una reina oriental. La idea de que Antonio tuviera herederos con Cleopatra desafiaba el orden romano, pues ya estaba casado con Octavia, hermana de Octavio. ¿Por qué fue tan importante este nacimiento? Dinástico, consolidaba la alianza Cleopatra-Antonio y creaba una nueva línea sucesoria. Religioso, los gemelos eran presentados como seres divinos, legitimando su gobierno futuro. Geopolítico. Anunciaba un nuevo imperio grecorromano egipcio, algo que Octavio no podía tolerar. Curiosidad final, ¿hubo otros gemelos en la familia? Cleopatra Selene y Alejandro Helios fueron los únicos gemelos registrados en la dinastía ptolemaica. Sin embargo, su abuela, Cleopatra V Trifena, pudo haber tenido gemelos, aunque no hay registros claros. Padres, Cleopatra VII y Marco Antonio, una alianza que conmovió al mundo. La relación entre Cleopatra VII y Marco Antonio no fue solo un romance apasionado, sino una poderosa alianza política que desafió a Roma y buscó redefinir el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Aquí exploramos sus vidas, su unión y cómo ésta afectó el destino de sus hijos, Cleopatra Selene y Alejandro Helios. Cleopatra VII, la última faraona. Orígenes y ascenso al poder. Nacimiento, 69 a.C. en Alejandría, miembro de la dinastía ptolemaica, descendientes de Ptolomeo y, general de Alejandro Magno. Idiomas, dominaba griego, egipcio, arameo, hebreo y latín, fue la primera Ptolomeo en hablar egipcio. Reinado, gobernó junto a sus hermanos esposos Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV antes de consolidar su poder absoluto. Relación con Julio César. 48 a.C., Cleopatra se alía con César durante la guerra civil contra su hermano Ptolomeo XIII. 47 a.C., nace su hijo Cesarión, Ptolomeo XV. Proclamado heredero de Egipto, simbólicamente, de Roma. 44 a.C., asesinato de César. Cleopatra regresa a Egipto y elimina a Ptolomeo XIV, reinando junto a Cesarión.
Objetivo político. Cleopatra buscaba. Visto blanco grueso, preservar la independencia de Egipto frente a Roma. Visto blanco grueso, crear una dinastía greco-egipcia con influencia global. Visto blanco grueso, legitimar a sus hijos como gobernantes de territorios clave. Marco Antonio, el triunviro caído en amor. Carrera militar y política. 83 a 30 AC, general romano, mano derecha de Julio César. 43 a.C., forma el segundo triunvirato con Octavio, futuro Augusto, y Lépido. Responsable del Oriente romano, donde conoció a Cleopatra. Encuentro con Cleopatra, 41 a.C. Primera reunión en Tarso. Cleopatra llegó en un barco con velas púrpuras y oro, presentándose como Isis Afrodite. Objetivo de Marco Antonio. Necesitaba el oro egipcio para financiar sus campañas, especialmente contra Partía. Cleopatra quería protección militar y expansión territorial. La alianza se convierte en romance. 40 a.C., nacen los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. 37 a.C., Marco Antonio abandona a su esposa romana, Octavia, hermana de Octavio, y se une oficialmente a Cleopatra. 36 a.C., nace su tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. El pacto que provocó la guerra con Roma. Las donaciones de Alejandría, 34 a.C. En una ceremonia fastuosa, Marco Antonio repartió territorios romanos entre Cleopatra y sus hijos. Cleopatra, reina de reyes y gobernante de Egipto y Chipre. Cesarión, reconocido como hijo de Julio César y CEO gobernante con Cleopatra. Alejandro Helios, rey de Armenia, Media y Partía, aún no conquistadas. Cleopatra Selene, reina de Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo, rey de Siria y Asia Menor. La reacción de Octavio. Octavio usó esto para demonizar a Marco Antonio en Roma, acusándolo de traicionar la República. Declarar la guerra a Cleopatra, 31 a.C., presentándola como una amenaza extranjera. La caída, batalla de Accio, 31 a.C., y suicidio, 30 a.C. 31 a.C., la flota de Marco Antonio y Cleopatra es derrotada en Accio por Octavio. 30 a.C. Marco Antonio se suicida, apuñalándose, al creer falsamente que Cleopatra había muerto. Cleopatra muere, posiblemente por veneno de serpiente. Tras ser capturada, Cesarión es ejecutado por Octavio. Los gemelos y Ptolomeo Filadelfo son llevados a Roma como prisioneros. Legado de Cleopatra y Marco Antonio en sus hijos. Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo desaparecieron de la historia, posiblemente asesinados o muertos por enfermedad. Cleopatra Selene fue la única que sobrevivió, convirtiéndose en reina de Mauritania y manteniendo vivo el legado de su madre. ¿Fue amor o puro cálculo político? Teoría romana, propaganda de Octavio o Marco Antonio fue hechizado por Cleopatra. Realidad, fue una sociedad estratégica donde ambos se beneficiaban. Cleopatra obtenía poder militar y expansión territorial. Marco Antonio conseguía financiamiento y una base en Oriente. Conclusión, su unión selló el destino de sus hijos y cambió la historia de Roma y Egipto para siempre. Hermanos, Cesarión y Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo 15 Filópator, Cesarión, 47 a 30 AC. Hijo de Cleopatra y Julio César, considerado heredero legítimo de Egipto y, simbólicamente, de Roma. Fue asesinado por orden de Octavio tras la caída de Cleopatra, 30 a.C., eliminando cualquier rival dinástico. Ptolomeo Filadelfo, 36 AC. Hermano menor de los gemelos, nacido durante el apogeo de la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio. En las donaciones de Alejandría, 34 a.C., fue proclamado gobernante de Fenicia, Siria y Cilicia, aunque solo nominalmente. Desapareció de los registros tras ser llevado a Roma como prisionero. Contexto político, la guerra contra Octavio. El nacimiento de los gemelos ocurrió en un momento crítico. 40 a.C., Marco Antonio y Octavio estaban en tensión, aunque aún no en guerra abierta. El pacto de Brundisium repartió el poder entre ellos ese mismo año. 37 a.C., Marco Antonio regresó a Alejandría y reconoció oficialmente a los gemelos como sus herederos, sellando su ruptura con Roma.
34 a.C., las donaciones de Alejandría provocaron un escándalo en Roma, donde se vio como una traición a la República. Vida temprana en la corte ptolemaica. Los gemelos crecieron en un ambiente de lujo y poder. Educación, aprendieron griego, egipcio y probablemente latín, junto con filosofía, política y religión. Religión, aunque eran de ascendencia griega, ptolemaica, su madre los presentó como líderes tanto para los griegos como para los egipcios nativos. Propaganda real, se les representaba en arte y monedas con atributos divinos, reforzando su legitimidad. ¿Por qué su nacimiento fue tan importante? Eran los primeros hijos de Marco Antonio y Cleopatra, simbolizando la fusión de Roma y Egipto. Sus nombres y títulos mostraban las ambiciones de sus padres de crear un imperio helenístico romano. Octavio los vio como una amenaza dinástica, lo que llevó a su trágico destino tras la caída de sus padres. Infancia en la corte de Cleopatra, una juventud entre el esplendor y la política. Los gemelos Cleopatra Selene y Alejandro Helios nacieron en el 40 a.C. en el seno de una de las dinastías más poderosas del Mediterráneo, los Ptolomeos de Egipto. Su madre, Cleopatra VII, era una soberana culta y estratégica, mientras que su padre, Marco Antonio, era uno de los hombres más influyentes de Roma. Su infancia transcurrió en un entorno de lujo extremo, intrigas políticas y una educación excepcional. La corte de Alejandría, un centro de poder y sabiduría. Alejandría, la capital de Egipto, era una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del mundo antiguo. Los gemelos crecieron en el Palacio Real, cerca del famoso Faros de Alejandría y la gran biblioteca, donde filósofos, científicos y poetas acudían a estudiar. Educación real, como hijos de Cleopatra, recibieron una formación griega y egipcia. Aprendieron literatura y filosofía, Homero, Platón. Lenguas, griego, latín, posiblemente egipcio demótico. Religión y política, incluyendo el culto a Isis, del que Cleopatra era devota. Influencia multicultural, su madre gobernaba como faraona, fusionando tradiciones griegas y egipcias. Los niños crecieron viendo ceremonias faraónicas junto a banquetes al estilo helenístico. Los hijos de una alianza poderosa. Marco Antonio y Cleopatra no solo eran amantes, sino también aliados políticos. En el 34 a.C., durante las donaciones de Alejandría, los gemelos, entonces de 6 años, fueron proclamados gobernantes de vastos territorios en una ceremonia fastuosa. Alejandro Helios fue nombrado rey de Armenia, que Marco Antonio había conquistado. Rey de Media y Partía, territorios que pretendían dominar. Vestido como un príncipe helenístico oriental, con símbolos solares. Cleopatra Selene fue proclamada reina de Cirenaica y Libia, regiones clave del norte de África. Representada con atributos lunares, en paralelo a su gemelo. Este evento fue un mensaje político. Cleopatra y Marco Antonio estaban creando un imperio alternativo a Roma, con sus hijos como herederos. Vida en el palacio, entre el lujo y la tensión. Aunque vivían rodeados de riquezas, su infancia no fue del todo tranquila. Juegos y compañeros, es probable que tuvieran tutores griegos y egipcios, así como sirvientes de confianza. Relación con sus padres. Cleopatra era una madre estricta pero afectuosa, que preparaba a sus hijos para gobernar. Marco Antonio, aunque a menudo ausente por campañas militares, los reconocía como herederos legítimos. El peligro de Roma, desde pequeños, sabían que Octavio, futuro Augusto, era su enemigo. El fin de su mundo infantil, 31 a 30 AC. La derrota de sus padres en Accio, 31 a.C., y su posterior suicidio, 30 a.C., marcaron el fin de su infancia dorada. Alejandría cayó ante Octavio, y los niños fueron capturados. Últimos días en Egipto, según algunas fuentes, Cleopatra pudo haber intentado negociar su seguridad antes de morir. El viaje a Roma. Con solo 10 años, los gemelos fueron llevados como prisioneros a Roma, donde su destino cambiaría para siempre. Conclusión: una infancia entre dos mundos. Cleopatra Selene y Alejandro Helios vivieron una niñez única, criados como príncipes divinos en una corte legendaria, pero también como peones en el gran juego de poder entre Egipto y Roma. Mientras que Alejandro Helios desapareció tras la conquista romana, Cleopatra Selene logró sobrevivir y, años después, revivir parte de ese esplendor como reina de Mauritania.
La caída de sus padres y captura de Cleopatra Selene y Alejandro Helios. La caída de Cleopatra VII y Marco Antonio fue un momento crucial en la historia de Roma y Egipto, y marcó para siempre el destino de sus hijos, especialmente los gemelos Cleopatra Selene y Alejandro Helios. A continuación, un relato detallado de los eventos que llevaron a su captura y cómo sobrevivieron, o no, al colapso de su familia. Antecedentes: la guerra contra Octavio. Después de la derrota en la batalla de Accio, 31 a.C., Marco Antonio y Cleopatra se retiraron a Alejandría, donde intentaron reorganizar sus fuerzas. Sin embargo, Octavio, el futuro emperador Augusto, avanzó implacablemente hacia Egipto en el 30 a.C., decidido a eliminar a sus rivales. Traiciones y deserciones: muchos aliados de Marco Antonio lo abandonaron, incluyendo a sus comandantes y hasta su flota. Últimos intentos de resistencia: Cleopatra intentó negociar con Octavio, pero este solo estaba interesado en su rendición incondicional. La muerte de Marco Antonio y Cleopatra. Suicidio de Marco Antonio, agosto del 30 a.C. Al recibir falsas noticias de que Cleopatra se había suicidado, Antonio se arrojó sobre su propia espada. Herido de muerte, fue llevado ante Cleopatra, donde murió en sus brazos. Captura de Cleopatra y negociaciones fallidas. Octavio entró en Alejandría y tomó el control del palacio real. Cleopatra intentó negociar para salvar a sus hijos y que al menos uno de ellos heredara Egipto, pero Octavio quería llevarla a Roma como trofeo. Al ver que sería exhibida en su triunfo, Cleopatra optó por el suicidio, posiblemente por la mordedura de un áspid, el 12 de agosto del 30 a.C. El destino de los niños, prisioneros de Roma. Con sus padres muertos, los tres hijos de Cleopatra y Marco Antonio, Cleopatra Selene, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, quedaron a merced de Octavio. Exhibición en el triunfo de Octavio, 29 a.C. Los niños fueron llevados a Roma y obligados a marchar encadenados en el desfile de victoria de Octavio. Fueron atados con cadenas de oro, para simbolizar su nobleza, mientras una efigie de su madre con una serpiente era mostrada. Sin embargo, a diferencia de lo usual, donde los prisioneros importantes eran ejecutados, Octavio perdonó sus vidas, probablemente por su corta edad, tenían alrededor de 16 años. ¿Qué pasó con ellos después? Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo desaparecen de los registros históricos poco después. Teoría más probable: fueron asesinados discretamente o murieron de enfermedad. Octavio no quería rivales con sangre ptolemaica y antoniana. Otra posibilidad: fueron enviados a una villa en Italia bajo vigilancia, pero nunca se les permitió reinar. Cleopatra Selene fue la única que sobrevivió, criada por Octavia la Menor, hermana de Octavio y exesposa de Marco Antonio. Octavia, conocida por su bondad, educó a Selene junto con sus otros hijastros, como los hijos de Antonio y Fulvia. Esto le permitió a Selene mantener conexiones con la élite romana, lo que más tarde facilitó su matrimonio político con Juba II de Mauritania. ¿Por qué Octavio perdonó a Cleopatra Selene pero no a sus hermanos? Alejandro Helios era un varón, y por tanto, un posible heredero legítimo de Egipto. Cleopatra Selene, al ser mujer, era menos amenazante políticamente. Además, podía ser utilizada en un matrimonio aliado, como finalmente ocurrió con Juba II. Ptolomeo Filadelfo era muy pequeño y no sobrevivió mucho tiempo. Consecuencias históricas. La muerte de los niños marcó el fin definitivo de la dinastía ptolemaica en Egipto. Cleopatra Selene fue la única que mantuvo vivo el legado de su madre, gobernando Mauritania y promoviendo la cultura greco-egipcia. Su supervivencia es un testimonio de cómo Octavio manejó con astucia a los descendientes de sus enemigos, eliminando a los varones y usando a las mujeres para consolidar su poder. El destino de Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, los hijos menores de Cleopatra VII y Marco Antonio, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. A diferencia de su hermana Cleopatra Selene, que tuvo una vida documentada como reina de Mauritania, los hermanos varones desaparecieron de los registros históricos poco después de la caída de sus padres. Aquí exploramos las teorías y lo que se sabe, o no se sabe, sobre sus destinos. Contexto: la caída de sus padres, 30 a.C. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, 31 a.C., y su posterior suicidio en el 30 a.C., los tres hijos de la pareja, Cleopatra Selene,
Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo fueron capturados por Octavio, futuro emperador Augusto, y llevados a Roma. ¿Edades en ese momento? Alejandro Helios, 10 años. Cleopatra Selene, 10 años, gemela de Alejandro. Ptolomeo Filadelfo, 6 años. El triunfo de Octavio, 29 a.C. Los niños fueron exhibidos como botín de guerra en Roma, encadenados simbólicamente, aunque no maltratados físicamente. Sin embargo, Octavio decidió perdonarles la vida, probablemente para mostrarse magnánimo ante el pueblo romano. ¿Qué pasó con Alejandro Helios? Alejandro Helios, nombrado en su infancia como futuro rey de Armenia, Media y Partía, en los planes de Marco Antonio, era un heredero varón potencialmente peligroso para Octavio. Teorías sobre su destino. Muerte por enfermedad o causas naturales. La mortalidad infantil era alta en la antigüedad, y es posible que muriera joven por alguna enfermedad. Fuentes como Dion Casio no mencionan su muerte, lo que sugiere que no fue un evento notable. Eliminación política. Octavio tenía motivos para eliminar a los herederos varones de Marco Antonio, ya que podrían reclamar Egipto o ser usados como figuras de rebelión. Sin embargo, no hay pruebas directas de un asesinato. Exilio o vida en la sombra. Algunos historiadores especulan que pudo ser enviado a una villa en Italia bajo vigilancia, pero no hay registros que lo confirmen. Última mención histórica. Alejandro Helios es mencionado por última vez en el 29 a.C., durante el triunfo de Octavio. Después, desaparece por completo de las fuentes. ¿Qué pasó con Ptolomeo Filadelfo? El menor de los hijos, Ptolomeo Filadelfo, nacido en 36 a.C., tenía solo 6 años cuando sus padres murieron. Teorías sobre su destino. Muerte prematura. Al igual que su hermano, pudo morir por causas naturales en la infancia. Su nombre no vuelve a aparecer en ninguna inscripción o texto después del triunfo romano. Posible adopción discreta. Algunos sugieren que pudo ser criado en la casa de Octavia la Menor, hermana de Octavio y exesposa de Marco Antonio, pero no hay evidencia. Octavia crió a Cleopatra Selene, pero no se menciona a los varones. Silencio intencional. Octavio pudo haber ordenado que su existencia fuera ignorada para evitar futuras reclamaciones al trono de Egipto. Última mención histórica. Al igual que Alejandro, Ptolomeo Filadelfo desaparece después del 29 a.C. Contraste con Cleopatra Selene, ¿por qué ella sobrevivió? Cleopatra Selene era mujer, por lo que se la consideraba menos amenazante políticamente. Fue útil para Octavio como pieza diplomática, su matrimonio con Juba II de Mauritania ayudó a consolidar el control romano en el norte de África. Los varones, en cambio, podían ser usados como símbolos de rebelión, como había ocurrido con Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, que fue ejecutado por Octavio. Conclusiones, un final oscuro. Lo más probable es que Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo murieran jóvenes, ya sea por causas naturales o por una eliminación discreta ordenada por Octavio. No hay tumbas ni inscripciones que los mencionen, lo que refuerza la teoría de que su destino fue silenciado. Cleopatra Selene fue la única que preservó el legado polemaico, mientras que sus hermanos quedaron en el olvido. ¿Hubo alguna rebelión o intento de rescate? No hay registros de que se intentara rescatar a los niños o usarlos contra Octavio. Tras la muerte de sus padres y la ejecución de Cesarión, el medio hermano mayor, no quedaban aliados poderosos que los protegieran. Si te interesa, hay una novela histórica llamada Cleopatra's Mon, de Vicky Alvear Secter que explora ficcionalmente la vida de Cleopatra Selene, aunque la suerte de sus hermanos sigue siendo un misterio. Cleopatra Selene, de prisionera a reina. La vida de Cleopatra Selene es una de las historias más fascinantes de supervivencia y reinvención en la antigüedad. Tras la caída de sus padres, Cleopatra VII y Marco Antonio, pasó de ser una niña prisionera en Roma a convertirse en una poderosa reina en el norte de África. Aquí exploramos en detalle su transformación. Prisionera en Roma, 30 a.C. Tras el suicidio de sus padres, 30 a.C., Cleopatra Selene, 10 años, su gemelo Alejandro Helios y su hermano menor Ptolomeo Filadelfo fueron llevados a Roma por Octavio, futuro Augusto. Fueron exhibidos como trofeos en el triunfo de Octavio, 29 a.C., encadenados con grilletes de oro para simbolizar su derrota, pero se les perdonó la vida.
Octavia la menor, hermana de Octavio y exesposa de Marco Antonio, se encargó de su crianza. Aunque era un gesto piadoso, también era una forma de controlar a los herederos de Egipto. Educación y vida en Roma. Selene creció en la Domus de Octavia, un hogar donde se educaba a hijos de nobles derrotados, como los hijos de Marco Antonio con Octavia. Recibió una educación helenístico-romana, literatura griega, política y posiblemente historia egipcia, para mantener su identidad ptolemaica bajo supervisión. A diferencia de sus hermanos, que desaparecieron de los registros, Selene destacó por su inteligencia y carisma, ganándose el respeto de la élite romana. Matrimonio con Juba II, 25 a 20 a.C. Octavio decidió casarla con Juba II, rey de Numidia, y luego de Mauritania. Juba era un aliado leal a Roma. Origen, hijo del rey Juba y de Numidia, enemigo de César, fue llevado a Roma como niño y criado como un príncipe erudito. Educación, era historiador, escritor y amante de las artes, un compañero ideal para Selene. El matrimonio fue estratégico. Para Roma, aseguraba que Mauritania, rica en recursos, fuera un reino cliente fiel. Para Selene, le devolvía un trono y la oportunidad de honrar el legado de su madre. Reina de Mauritania, 25 a.C., 5 después de Cristo. Gobierno y cultura. Juba II y Selene gobernaron desde Cesarea, actual Cherchell, Argelia, creando una corte que mezclaba tradiciones griegas, egipcias, romanas y bereberes. Selene promovió arquitectura ptolemaica, construyó templos con motivos egipcios, como columnas con capiteles de loto. Culto a Isis, introdujo ritos egipcios en Mauritania, vinculándose simbólicamente a Cleopatra. Monedas con su imagen, aparece con el título de reina y símbolos como la luna creciente, alusión a su nombre. Política. Mauritania se convirtió en un puente cultural y comercial entre África y Roma. Selene y Juba mantuvieron una relación ambigua con Augusto, leales pero orgullosos de su identidad helenística. Muerte y legado. Muerte. Cleopatra Selene murió alrededor del 5 al 6 d.C., posiblemente con 35 a 40 años. Algunas teorías sugieren complicaciones de parto, pero no hay evidencia clara. Sepultura. Se cree que fue enterrada en el Mausoleo Real de Mauritania, hoy llamado Tumba de la Cristiana, un monumento inspirado en el de su madre en Alejandría. Hijos. Ptolomeo de Mauritania, sucesor de Juba II, gobernó hasta que Calígula lo asesinó, 40 después de Cristo, por envidia, llevaba un manto púrpura, reservado a emperadores. Drusila de Mauritania, posible hija suya, mencionada brevemente en fuentes romanas. Legado. Última reina ptolemaica, aunque Egipto ya era provincia romana, Selene mantuvo viva su herencia en el exilio. Figura literaria, aparece en obras como Cleopatra's Daughter, de Michelle Moran y en poemas modernos como símbolo de resistencia. Conclusión. Cleopatra Selene transformó su trágico destino en una oportunidad para reinventar el legado de su madre lejos de Egipto. Su reinado en Mauritania prueba que, aunque Roma venció a Cleopatra, no pudo borrar su influencia. El legado de Cleopatra Selene, supervivencia, poder y cultura. Cleopatra Selene no solo sobrevivió a la caída de sus padres, sino que logró revivir el esplendor ptolemaico en el exilio, convirtiéndose en una de las reinas más influyentes del norte de África. Su legado abarca lo político, lo cultural e incluso lo simbólico. Continuadora del linaje ptolemaico. Aunque Egipto cayó bajo dominio romano, Selene mantuvo viva la memoria de su madre, Cleopatra VII, y la grandeza de su dinastía. Títulos reales. En Mauritania, usó el título de reina, Basilisa, y posiblemente reina de reyes, evocando el estilo de gobierno helenístico. Iconografía ptolemaica, en monedas y monumentos, aparecía con atributos de Isis, como su madre, y el dios Sol Helios, honrando a su difunto gemelo. Matrimonio estratégico, su unión con Juba II, un rey erudito y leal a Roma, le permitió gobernar con autonomía, equilibrando diplomacia y poder. Mauritania, un reino greco-africano. Selene y Juba II transformaron Caesarea, actual Cherchell, Argelia, en un centro cultural helenístico romano-africano. Arquitectura, construyeron teatros, bibliotecas y templos al estilo alejandrino, incluyendo un mausoleo real que evocaba el de Cleopatra en Egipto.
Sincretismo religioso, introdujeron cultos a Isis y Serapis junto a deidades locales, fusionando tradiciones. Economía, Mauritania se enriqueció con el comercio de púrpura, marfil y cereales, rivalizando con otras provincias romanas. Legado dinástico, su hijo Ptolomeo. Ptolomeo de Mauritania, su único hijo confirmado, gobernó después de ella, pero fue asesinado por Calígula en el 40 después de Cristo, terminando la línea directa. Sin embargo, su sangre ptolemaica pudo haber perdurado en la nobleza mauritana, y según algunas teorías, en personajes históricos posteriores, aunque esto es especulativo. Simbolismo, la última ptolemaica. Mito de resistencia. Selene es vista como la última heredera legítima de Cleopatra, que logró reinar donde su madre cayó. Figura literaria, aparece en obras como La hija de Cleopatra de Jane Draycott o Cleopatra's Mon, de Vicky Alvear Secter, donde se ficcionaliza su vida. En el arte, se la representa en monedas con cornucopias y crescents lunares, símbolos de prosperidad y su nombre, Selene igual a luna. ¿Qué pasó con su tumba? Aunque no se ha encontrado su sepulcro, se cree que yace en el Mausoleo Real de Mauritania, similar al de Augusto en Roma. Algunas teorías sugieren que Octavio/Augusto permitió su entierro con honores reales, dado su estatus como reina cliente. Conclusión. Cleopatra Selene fue mucho más que una prisionera de guerra, fue una diplomática, constructora de reinos y guardiana de la cultura ptolemaica. Su habilidad para navegar entre Roma y su herencia egipcia la convierte en una figura única en la historia antigua. Conclusión detallada, el destino de los gemelos de Cleopatra y Marco Antonio. La historia de Cleopatra Selene y Alejandro Helios es un reflejo del turbulento fin de la era helenística y el ascenso de Roma como poder hegemónico. Sus vidas, marcadas por la grandeza y la tragedia, encapsulan el destino de los herederos de reinos sometidos por el Imperio Romano. Alejandro Helios, el sol que se apagó. Alejandro Helios, cuyo nombre evocaba la luz del sol, tuvo un destino oscuro y misterioso. Tras la derrota de sus padres, fue llevado a Roma como botín de guerra y, aunque se le perdonó la vida inicialmente, su existencia se desvanece de los registros históricos poco después del triunfo de Octavio, 29 a 27 a.C. Posibles causas de su desaparición. Muerte por enfermedad. Era común que los niños murieran jóvenes en la antigüedad. Eliminación política. Octavio no podía permitir que un hijo varón de Marco Antonio y Cleopatra viviera, ya que podía convertirse en un símbolo de rebelión. Exilio discreto. Algunas teorías sugieren que pudo ser enviado a una provincia lejana bajo otro nombre, pero no hay pruebas. Su destino final sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia antigua, pero lo más probable es que muriera en la infancia, eliminado como posible amenaza dinástica. Cleopatra Selene, la luna que brilló en el exilio. A diferencia de su gemelo, Cleopatra Selene no solo sobrevivió, sino que logró reinventarse como una poderosa reina en el norte de África. Su vida fue un acto de equilibrio entre la sumisión a Roma y la preservación del legado de su madre. Claves de su éxito. Educación en Roma. Criada por Octavia, aprendió a navegar en la política romana sin perder su identidad ptolemaica. Matrimonio estratégico, su unión con Juba II, un rey erudito y leal a Roma, le permitió gobernar Mauritania con autonomía. Legado cultural, promovió el arte egipcio y helenístico en su reino, usando títulos y símbolos que evocaban a Cleopatra. Su reinado demostró que, aunque Roma había conquistado Egipto, la influencia de Cleopatra seguía viva a través de su hija. Contraste de destinos. ¿Por qué sobrevivió Selene y no Helios? Género como factor clave. Alejandro Helios era un varón y, por tanto, un posible pretendiente al trono de Egipto. Roma no podía permitir un nuevo Alejandro Magno que desafiara a Augusto. Cleopatra Selene, como mujer, era menos amenazante políticamente. Además, su matrimonio con Juba II la convertía en una aliada útil. Utilidad para Roma. Mauritania era una región rica en recursos, como el púrpura y el grano, y Selene y Juba fueron instrumentales en romanizar la zona sin provocar revueltas. Helios no tenía un papel similar que justificara su supervivencia. Legado histórico. Alejandro Helios se convirtió en un símbolo de los niños perdidos de Cleopatra, recordado como una víctima de las guerras civiles romanas. Cleopatra Selene fue la última gobernante con sangre ptolemaica en reinar, y su hijo Ptolomeo de Mauritania, asesinado por Calígula, cerró definitivamente el capítulo de la dinastía. Reflexión final.
La historia de los gemelos es un recordatorio de cómo el poder romano absorbía, eliminaba o cooptaba a las dinastías rivales. Mientras Alejandro Helios desapareció en las sombras, Cleopatra Selene demostró que incluso en la derrota, el legado de una reina como Cleopatra podía perdurar a través de la astucia y la adaptación.